Salut à tous. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur les images, on est sorti de la jungle et je suis dans une grotte. Je suis venu voir ici des peintures rupestres et nous sommes à côté de la petite ville de Mitla. Donc Mitla, ça se situe à côté de Oaxaca et Oaxaca, ça se situe à environ 7-8 heures de bus au sud-est de Mexico. Donc cette vidéo de Mitla, vous pouvez la retrouver sur ma page YouTube. Et ici, donc, il est dit sur Wikipédia que ces peintures dateraient de 10 000 ans. Et c'est ce que nous a dit aussi le guide lors de cette visite. Donc ici, on fait le tour de la première grotte. C'est une grotte obscure, comme ils appellent. C'est-à-dire qu'ici, on ne trouvera pas de peinture sur les parois. Donc ici, il est en train de nous parler un petit peu de la géologie et des anciennes traces dans cette grotte. Ah oui, ici le dirigeant. Et là-bas au fond de la grotte, il y a une place pour les offrandes. Une place pour les offrandes et ici il y a des peintures négatives, comme ils appellent. Bon, on les voit pas bien. Elles sont là-bas. On les voit vraiment pas bien. Ouais. Et là, il y a des grottes partout, en fait. Il y a des grottes partout, là. Ah, c'est grand. J'étais venu ici pour voir la tombe cruciforme, mais c'est pas possible aujourd'hui. Donc, je me suis rabattu sur la visite des peintures. Et donc ici, là, vous pouvez voir ici les traces de main. Voilà. Bon, je me dépêche un peu parce que il y a un guide. Et ouais, ça a été un peu une journée bah ouais, où je savais pas trop où j'allais. Je voulais voir cette tombe cruciforme, mais franchement c'est pas vraiment possible. Il aurait fallu que je m'y prenne autrement, mais voilà, je savais pas. C'est un peu plus loin que ce que je pensais. Donc je suis venu voir ces grottes. Il y a des peintures voilà, qui datent d'il y a plus de 10 000 ans. Donc là, il nous explique que les gens sont venus d'Afrique il y a 10 000 ans. Et on va peupler quelques coins d'ici, là. Ah, c'est vraiment sympa. Donc il y a des grottes partout. Des peintures, quelques-unes, on va en voir. Donc là, on va voir deux grottes noires qu'ils appellent. Donc noires parce que elles sont plus obscures que les autres et qu'il n'y a pas de peinture dedans. Et puis 3 autres grottes décorées avec des peintures. Donc chouette. En esta cueva se halló la evidencia del fuego, fire, donde menciona que cuando el hombre llega ya dominaba el fuego, no lo descubrió aquí, ella lo traía.
el fuego era un elemento importante para ellos porque aparte para cocinar, lo utilizaban para protección a los animales. Ellos hacían su fuego, fogata, a las afueras de las cuevas para poderse proteger de felinos o peligro que pudiera llegar. ¿Sí? Okay, entonces, esta parte de acá. Por eso hay partes donde hay humo fosilizado. ¿Sí? Sí. Entonces, en esa cueva salió igual herramientas tanto para moler, algunas para cazar, lo más importante, restos de maíz, conocido, bueno, donde va la evolución del maíz, donde deja de ser silvestre para ser domesticado. ¿Sí? Aquí hay unas etapas del maíz que les voy a ir mostrando. Muy bien. Por ejemplo, en este sitio, en esta parte, estas herramientas, si llegan ustedes a observar, el molde, la trabajación que el hombre hace para utilizarlo para moler, ¿okay? Como principio de molcajete o metate, desconocido, pero dan otro punto para tallar y se trae un tipo de mineral, mineral conocido como calcita, que el hombre hace para hacer un tipo de pintura que es la pintura blanca. ¿Sí? Esa pintura lo van a observar en la última cueva, roja, blanca. ¿Sí? Ok. Entonces igual, cerramos puntas de lanza, igual, son herramientas tanto para ya sea cazar o cortar, igual para moler. Vamos a observar esto y esto, ¿ok? Entonces observan la trabajación para moler, igual, exacto. Entonces lo más importante, el maíz, ¿ok? Cucuris. Es el maíz, yes, maíz, proviene de entre sus 8,000 a 6,000 años antes de Cristo. Entonces, como pueden ustedes observar, es muy pequeño. Pequeño, sí. ¿Okay? Mide de 2, es decir, de 2 a 3 centímetros. Pero antiguamente el maíz se veía así. Oh, d'accord. ¿Okay? Así. Exacto. Entonces, ahí las etapas del maíz fue evolucionando. ¿Okay? Así. Ah, oui. Exacto. Okay. Entonces, estas etapas que yo les muestro acá, es acá. ¿Ok? Es la cuarta continua. Esta es la cuarta cueva. Esta es cueva de la ofrenda. ¿Sí? Ofrenda.
the gift they do to the god or the... Okay. Ah, En estudios en los años 90 hallaron minerales de Chile entre la piedra. ¿Ok? Es conocido como molcajete. Después, lo que es el metate. Es eso. Ah, este marca también. Metate es, exacto. El metate que utilizaron igual para moler granos de maíz. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, de 10.000 a 8.000 años antes de Cristo. Oh, vas-y. Oh, ok. Aquí van a observar toda una galería de arte rupestre. Esta cueva son una de las más importantes del estado de Oaxaca. Estas cuevas fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad en los años 2010. Y vamos a observar muchas representaciones como símbolos, representaciones humanas o representaciones celestes. Por ejemplo, como estas, como cruces, menciona que pueden ser representaciones de estrellas. Esa es la representación de infinito, infinito, o igual entre dos mundos, la vida y la muerte. Igual podemos observar como un sol o algo que ellos veneran. Abajo está este personaje haciendo este tipo de reverencia. Cuando el sol amanece, sale de este lado, mediodía de este lado y anochece en esta parte de acá. O sea, todo eso el ser humano lo observaba y lo representaba pintado. Es igual un sol, un tipo de eclipse. Igual un tipo de ave o algo que fue muy representativo para ellos. O sea, todo lo que ellos observaban lo representaban pintado. Hay más pinturas de arriba hacia abajo, más representaciones igual. La representación del maíz, ¿okay? La evolución, cerramos aquí. ¿Okay? Cerramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? 6 evoluciones de maíz. ¿Okay? ¿Sí? Okay. Entonces hay más pinturas, más representaciones. Observamos pintura, la pintura blanca, pintura white, junto con la roja, blanca, pintura blanca, y hay otra pintura black. Pintura black es a base de carbón vegetal y minerales de planta. Y así hacían una mezcla para obtener color negro. Y la blanca a base de calcita. Entonces hay más pinturas, más representaciones, como llegan ustedes a observar. Ahí más de pintura blanca, aquí y black, aquí. Más o menos un ejemplo, más o menos como celestes, antropomorfas o geométricas.
Wow. Sí, si ustedes buscan este sitio en Google, van a observar que es un sitio arqueológico, pero mundialmente reconocido Mhm. por el estado de Oaxaca. Yeah. Wow. Yep. Donc la visite se termine ici. Donc quelques dernières photos de ces grottes. Et puis voilà donc toutes les images que j'ai pu ramener de cette visite. C'était une visite guidée, donc il y avait un autre groupe qui arrivait derrière. On n'a pas eu le temps de rester vraiment dans cette dernière cave. Je suis sûr qu'il y avait plein de choses à repérer. Mais j'y retournerai bientôt, dès cet été peut-être, pour aller voir la croix, la tombe cruciforme et puis d'autres peintures peut-être. Allez, salut à tous, ciao.